Hola, buenas tardes, profesor, compañeras. Bueno, presentación de nuestro informe, estado actual de una política pública, instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en materia de género, violencia contra la mujer. En nuestra introducción comenzamos con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, es de donde surge este compromiso de parte de los estados y las naciones por respetar y defender la dignidad de toda persona. Esto significa asegurar y defender a todo ciudadano o ciudadana de cualquier discriminación o violencia para poder vivir en igualdad. Dentro de las evidencias científicas se recalca y se sustenta que los efectos de esta discriminación y violencia varían de acuerdo al género, es decir, que toda agresión contra una mujer posee alguna característica que permite identificar como violencia de género, y con esto se continúa perpetuando la desvalorización desde lo femenino a lo masculino. Algunas clasificaciones que podemos encontrar sobre violencia de género específicamente, está la violencia psicológica, la violencia sexual, económica, maltrato en lo privado, en lo público, femicidio, violación, entre otras. Dentro de los principales instrumentos internacionales que podemos destacar y que serán mencionados por mis compañeras más adelante, está la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención Belén du Pará, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Bueno, ¿qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son estrategias y planes de acción que se correlacionan entre el gobierno y la sociedad civil para enfrentar los problemas colectivos que vive una nación. Aquí dejamos dos definiciones de dos autores, y es importante también destacar que en Chile desde el siglo pasado se han desarrollado acciones dentro de las políticas públicas y los planes de gobierno para avanzar en este ordenamiento jurídico. Ya en 2005 se promulga la ley 20.066 de violencia intrafamiliar que da luces a esta materia en el tratamiento y reparación de sus víctimas. Aquí dejamos expuestos algunos antecedentes que se tratarán en el desarrollo del trabajo, documentos oficiales del Gobierno de Chile, instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, políticas públicas, programas del Ministerio de la Mujer y finalmente una tabla comparativa entre la normativa nacional y los estándares internacionales sobre materia de violencia de género. Así entonces, al inicio de nuestro análisis, comenzamos con un estudio de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos que contemplan materia de género, pero específicamente los asuntos relativos con la violencia de género. De forma general, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ratificada por nuestro país en el año 1953, constituye un hito histórico porque introduce un sistema universal de protección de los derechos humanos en todo el mundo. La Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969, Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país en el año 1990, establece un sistema de protección de los derechos humanos como un avance, ¿cierto?, en la institucionalidad americana. La Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer del año 1979, la cual viene a otorgar una noción importante acerca de qué vamos a entender por esta discriminación arbitraria ejercida contra la mujer, entendida como aquella que le priva, le excluye arbitrariamente respecto del goce de sus derechos y el pleno ejercicio de esto, y estableciendo, por lo tanto, el deber del Estado de que ésta pueda ejercer y pueda gozar de los derechos que le corresponden en plena igualdad respecto de los hombres. La Convención Belén do Pará del año 1994, ratificada por nuestro país el año 1996, introduce nociones importantes acerca de qué vamos a entender por violencia de género, como aquella que es ejercida en contra de la mujer por el solo hecho de ser tal, es decir, por su género, y que genera efectos dañosos en la esfera psicológica, física, emocional o sexual. Mencionamos pactos internacionales del año 1966, los cuales consideramos relevantes porque nos hablan del pleno ejercicio de los derechos, ya sea civiles, económicos, políticos, sociales y culturales de la mujer, en igualdad respecto del hombre. Luego tenemos la Convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad, que están en la próxima diapositiva, del año 2006, que fue ratificada por nuestro país en el año 2018, en la cual introduce una importante noción acerca de la discriminación que sufren mujer y niña en su situación de discapacidad, incrementando con esto un enfoque múltiple respecto de la discriminación.
La Convención Interamericana para la Protección de las Personas Mayores del año 2015, la cual introduce, ¿cierto?, la necesidad de establecer un enfoque de género respecto de las políticas públicas de este grupo más vulnerable también, y la Declaración y Plataforma de Beijing del año 1995, que es rescatable, puesto que establece ciertas recomendaciones y declaraciones a los Estados partes, como introducir un enfoque multidisciplinario e integral en los procesos de reparación, como la modificación de los procesos administrativos y judiciales en los cuales se presentan ciertos casos de violencia contra la mujer. Mencionamos escuetamente, ¿cierto?, la Convención de los Derechos del Niño, que reconoce expresamente la protección y reparación de los niños y niñas y adolescentes que viven violencia, como también el convenio 169, digo, del año 1989 respecto de los pueblos indígenas. Igualdad dentro de estos pueblos entre hombres y mujeres. Luego, en la siguiente diapositiva encontramos las normas nacionales, destacando la Constitución Política de la República, claro está, ¿cierto?, en 1980, pero destacando la Ley 20.066 del año 2005, que establece normas relativas a la violencia intrafamiliar, en la cual destaca, ¿cierto?, la labor o el objeto de esta, que es prevenir, sancionar y erradicar y sancionar y dar protección a la víctima de violencia intrafamiliar, en la cual se señala que el objeto, o sea, este es el objeto de la ley, que se llevará a cargo, ¿cierto?, del Ministerio de la Mujer, que está ahí en la Ley 20.820 del año 2015, que genera las políticas públicas, y luego el Servicio Nacional de la Mujer, quien las implementa o las ejecuta. Mencionamos al Tribunal de Familia, creado por la Ley 19.968 del año 2004, el cual contiene un procedimiento especial de tramitación de causas de violencia intrafamiliar, en los cuales se destaca, en nuestro juicio, el artículo 92, que establece un amplio catálogo de protección a la mujer o a quien viva violencia intrafamiliar y a su grupo familiar en medidas cautelares. Ley 20.000, sí, está en la próxima, Ley 20.480, que la vamos a vincular con la 21.212, conocida como Ley Gabriela del año 2020. La primera ley mencionada introduce la figura del femicidio y modifica ciertos cuerpos normativos, pero la Ley Gabriela reciente modifica, ¿cierto?, el tipo penal del femicidio, estableciendo una ampliación de este y distinguiendo, ¿cierto?, el femicidio por razón de género en aquellos casos en que no existe relación de relación de pareja o afectiva entre quien comete el delito y la víctima. Ley 20.422, normas relevantes acerca de la igualdad que se pretende en personas en situación de discapacidad. Existe un párrafo digo, específico respecto de mujeres y niñas víctimas de violencia. Y finalmente la Ley 21.153 del año 2019, que modificó el Código Penal introduciendo la figura del acoso sexual en espacios públicos, relacionado, ¿cierto?, con este proyecto de ley mencionado en nuestra presentación, que pretende abarcar, o sea, que pretende ampliar, digo, la figura del acoso sexual a aquellos que se cometan no solo en el espacio público, sino también en otros, e introducir la figura del acoso sexual cibernético. Bien, bueno, ¿cómo articulamos estos distintos instrumentos jurídicos, verdad? A través de esta matriz de instrumentos nacionales que contienen estándares internacionales de protección de derechos humanos en materia de género, específicamente para temas relativos a la violencia contra la mujer. En el costado izquierdo encontramos la columna de los instrumentos nacionales que fuimos examinando, de los cuales vamos a compartir solo 3. Y en el costado derecho tenemos la presencia de estos estándares internacionales de protección de los derechos humanos en materia de género. En primer lugar, por supuesto, la Constitución Política de la República de 1980, que en su artículo primero plantea que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y también aquí quisiéramos destacar el artículo quinto, que habla acerca del deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos garantizados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. ¿Cómo se articula esto con la presencia de estos estándares internacionales? Acá podemos ver distintas declaraciones, convenciones y pactos. Sin embargo, quisiéramos destacar la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW, que en su artículo 3 plantea que los estados asegurarán todas las medidas para consolidar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer. Por otro lado, como instrumento nacional, quisiéramos compartir la Ley de Violencia Intrafamiliar, que también ha sido central en todo este proceso de investigación en el informe, que en su artículo 1 habla expresamente acerca de la prevención
la sanción y la erradicación de la violencia intrafamiliar, pero además de la protección a las víctimas, ¿ya? Y en esta ley, como decía antes María Jesús, también destaca el rol importante que tiene el Ministerio de la Mujer para el cumplimiento de esta ley. Además, en esta ley quisiéramos destacar como una de las convenciones importantes respecto a ella, la Convención Interamericana de Derechos de Personas con Discapacidad, que en el artículo 5 específicamente habla acerca de la importancia que tienen mujeres y niñas con discapacidad y cómo estas personas están ampliamente sujetas a múltiples formas de discriminación y de violencia, que por cierto deben ser atendidas bajo el alero de esta ley. Además, nos encontramos aquí con la Corte Interamericana de Derechos Humanos como otro espacio importante a nivel de estándares internacionales que plantea la relevancia de prevenir, investigar y sancionar sin dilación, que nos parece un concepto súper relevante respecto del ámbito jurídico, sin dilación los actos de violencia contra la mujer. Así como también plantea la obligación de garantizar mecanismos judiciales efectivos y que sean además imparciales para atender a todos los temas relativos a la violencia contra la mujer. Y por último, quisiéramos compartir la ley de femicidio, que hace poco ha tenido una actualización relevante respecto de sus definiciones, ¿cierto? Y cómo esta ley nacional se condice con estándares internacionales. Dentro de ellos encontramos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que en su artículo 7 plantea la importancia de adoptar por todos los medios posibles y en los distintos ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, la orientación hacia la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Y más específicamente aún en el apartado C, la importancia de incluir en la legislación interna tanto normas penales como también civiles y administrativas para poder gestionar de mejor manera la violencia contra la mujer. Después de conocer estos instrumentos nacionales e internacionales que hoy día tenemos, vamos a llegar a lo que son las políticas públicas y programas que tiene el Estado de Chile a través de estos años, después de esta firma de todos estos convenios, de todas estas nuevas leyes. Las políticas públicas, si bien es cierto, son implementadas, ejecutadas y elaboradas por el Ministerio de la Vivienda, por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Tenemos la primera, que es el Fondo de Orientación y Ayuda, que es el 1455. Tenemos los centros de la mujer, que hay 110 centros de la mujer a nivel país para mujeres mayores de 18 años que sufren violencia intrafamiliar. También existen las casas de acogida. En estas casas de acogida las mujeres pueden estar con sus hijos hasta 14 años y por una duración de 6 meses. También existe el convenio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que dice que toda aquella mujer que haya tenido violencia intrafamiliar puede acceder a este convenio, a un subsidio de arriendo en una adjudicación directa, siempre y cuando ésta sea derivada de uno de los dispositivos que tiene el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. También podemos hablar de lo que es la agenda de gobierno, la igualdad de derechos, deberes y obligaciones para hombres y para mujeres. El otro eje es la tolerancia cero a la violencia contra la mujer. El tercer eje es fortalecer y avanzar en la autonomía económica de las mujeres. Y finalmente queremos evaluar también lo que son las brechas que existen en estas políticas públicas. ¿Y cuáles son las más importantes? Una de las más relevantes que hemos analizado es la insuficiencia en la difusión y masificación de la información de los convenios que existen entre el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y los otros ministerios que existen a nivel país. La falta de cobertura nacional. Si bien es cierto, hay algunos programas que tenemos a nivel nacional, hay algunos otros programas como, por ejemplo, el Centro de Apoyo para Hombres,
victimarios. Tenemos que no están en todo el país, tan solamente en algunas regiones del país. Después tenemos algo que es tremendamente importante, la politización de los servicios públicos, lo que genera que con cada administración de gobierno haya despido. ¿Qué sucede con eso? Ralentiza los procesos y también pone en riesgo la confidencialidad de los procesos reparatorios que tiene toda mujer. La diferencia de las bajadas de información, porque está el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y en algunos programas baja directamente a las gobernaciones y en otros baja directamente a los municipios. Y son los municipios, las instituciones que entregan la primera respuesta en caso de violencia intrafamiliar. La tardía de la respuesta, considerando que el marco normativo internacional regula estas materias desde finales del siglo pasado. Otra brecha importante es todas las políticas públicas que nosotros hoy día tenemos son desde los 18 años. ¿Qué pasa con aquellas personas, con aquellas mujeres que tienen menos de 18 años? Ese es un trabajo en el que todavía a nuestro país le falta avanzar. Bien, por último, las conclusiones. Chile tiene una deuda histórica en materia de derechos humanos en general y en lo particular en cuanto a erradicar la violencia contra la mujer. Esto básicamente porque el marco normativo internacional para la región que nosotros habitamos existe hace más de 2 décadas. Chile se ha tardado mucho en diseñar, implementar y poner en práctica leyes y ofertas programáticas a cargo de trabajar con ahínco por la erradicación de la violencia contra la mujer. Creemos que ese es un punto muy importante, lo lento que ha sido en nuestra nación en dar una respuesta desde lo jurídico y también desde la política pública. En segundo lugar, el Estado de Chile debe informar, difundir y sensibilizar a toda la sociedad en torno a la violencia contra la mujer. Nos damos cuenta que en la práctica esto no se hace. Creemos que el país se puede servir de los medios de comunicación masivos para generar conciencia, para promover cambios de actitud en la ciudadanía en torno a este flagelo. En tercer lugar, es fundamental terminar con la lógica de subordinación y opresión patriarcal que vivimos a diario las mujeres, para que podamos como nación transitar a una verdadera igualdad de género. Ya está contenido en la normativa legal que nos rige como país y como región. Ahora tenemos que avanzar, ¿cierto? Infundirla en la política pública, pero también tenemos que avanzar transformando nuestra sociedad y de ello somos responsables todas y todos nosotros. En cuarto lugar, nos dimos cuenta de que la protección a la víctima debe traducirse en una respuesta eficiente, efectiva y eficaz por parte del Estado. En tanto que muchas veces las víctimas hay una insuficiencia en la implementación de la respuesta en este sentido. Y esto, a pesar de la intención de legislar en torno a la violencia, muchas veces los procesos se ven severamente dañados por una serie de dificultades y creemos entonces que la protección finalmente que recibe la víctima no es tal. En la próxima diapositiva veremos que la reparación debe constituir entonces un proceso integral, multifactorial, a cargo de profesionales idóneos. ¿De qué nos damos cuenta? De que muchas veces, para que realmente exista una reparación en una mujer víctima de violencia, esta reparación debe enfocarse desde distintos lugares,
debe tener en cuenta el factor económico, el factor social, el factor psicológico, la vivienda, y muchas veces esta reparación no cumple con toda esta multifactoriedad. Y por otro lado, también los profesionales que están a cargo de otorgar esta reparación en las víctimas, en muchas oportunidades no tienen todas las competencias que deberían para poder hacer frente a esta necesidad y para poder terminar, ¿cierto? Y completar un proceso con las víctimas. En penúltimo lugar está una valoración positiva que hacemos también de algunas medidas en materia de prevención. Por ejemplo, existen algunos programas en Chile que, si bien no han surgido con el objetivo de prevenir la violencia, hoy día de alguna manera están, ¿cierto?, al servicio de la prevención, como por ejemplo el programa 4-7, que es un programa, ¿cierto?, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que surge para cuidar a los niños de madres trabajadoras. Entonces así ellas pueden insertarse y mantenerse en el ámbito laboral. También hay programas, por ejemplo, Mujeres Jefas de Hogar, que busca formarlas, que les da información, que las empodera, con el objetivo de prevenir que vivan situaciones de violencia. Y por último, creemos que es fundamental y vital para el Estado de Chile que difunda en los organismos públicos y privados el enfoque de género. Es muy importante, ¿cierto?, para que logremos generar un cambio en la sociedad, erradicar las desigualdades y las brechas que hoy día existen, no solo en nuestro país, sino en nuestra región. ¿Por qué no decirlo? En todos los países del mundo. Es importante que demos pasos gigantes en este sentido y que nos transformemos con sociedad para generar igualdad entre los hombres y las mujeres. Muchísimas gracias. Esa fue nuestra presentación.